Bueno, si yo saco cuentas de tiempo que hago partos, más o menos del año 75, así que imagínate que hace más de 30 años. Son miles, puedo asegurar que son miles. Por empezar, en la residencia se nos exigía cierta cantidad de partos por mes, los primeros años, y bueno, después en la parte privada, después en el Hospital Regional de Río Grande, también las guardias y el trabajo en obstetricia ha hecho que haya traído muchos niños al mundo, miles seguro. Bueno, mira, cuando yo era pequeña, siempre a los niños se les pregunta, ay, ¿qué te gustaría ser cuando seas grande? Y unos te dicen maestro, otros quieren ser bomberos, otros policías, y a mí me decía, ¿qué vas a hacer cuando seas grande? Y yo decía, ay, yo voy a ser partera. Y todos me miraban raro porque lógicamente en esa época no, que un chico diga que quiere ser partero no era común. Pero probablemente yo había escuchado de una tía mía que era partera y indefectiblemente que quizás eso influyó un poco en decir que quiero ser partera. Pero siempre quise ser partera, siempre me gustó la obstetricia y bueno, me incliné lógicamente después de recibida de médica hacia la obstetricia. Acá en el pueblo yo siempre digo, y no me dejarán mentir, que tenemos un caso muy especial, de esto ya hace 30 años, de María Emilia Garrudo, que fue el parto más pequeño de nacimiento que yo he tenido. María Emilia nació con 680 gramos y fue muy impactante para mí, porque ella vino al mundo así sorpresivamente y venía de colita. Entonces, nunca voy a olvidar que era tan pequeña que yo tenía que trabajar con mis dedos meñiques, ¿no? Para sacar una patita, sacarle la otra patita y salir, salir a ella sin problemas, ¿sí? Entonces, en esa época estaba el doctor Ferreira y estaba Gladys Giraudo y ellos inmediatamente llamaron a San Francisco y la llevaron en una cajita toda de algodón y ya el doctor le había canalizado el ombliguito y llamaron y cuando llegaron a San Francisco quien los recibió dice, ¿cómo que están acá si recién acabo de cortar el teléfono? Y entonces pasó, me acuerdo, a neonatología y recuerdo con mucho afecto a su papá, porque él, y me emociona, porque él me dijo en ese tiempo, yo estaba muy afligida porque las posibilidades eran muy pocas y entonces Lito me dijo, doctora, por favor, usted hizo lo que tenía que hacer y mi hija va a ir a bailar conmigo este fin de semana. Y yo realmente sentí el apoyo de él, ¿no? Porque de pronto uno se siente como responsable, pero sabía que las posibilidades eran mínimas, pero el afecto y la seguridad que él me dio realmente me hicieron sentir bien. Yo siempre dije que él cambió la vida de él por su hija, ¿no? Él hizo tanto por su hijita y bueno, las podemos ver a María Emilia y ahí anda con sus hijos ahora que también le atendí a ella y entonces esas son las alegrías, ¿no? Que uno puede tener. Por eso digo que fue el parto más pequeño y se hizo acá en el pueblo con los escasas cosas, elementos que teníamos en ese tiempo. Pero bueno, valió mucho saber tomar la decisión correcta, ¿no? Y saber que un parto de nalga, y más en estos casos, son muy bonitos como de libro, pero tiene mucho riesgo, ¿no? Entonces, inclusive ustedes sabrán que siempre cuando vienen los bebecitos de colita, la opción no es del parto normal, sino de cirugía o cesárea. Las personas también toman mayor conocimiento a través de las comunicaciones y se preparan un poco mejor, ¿no? O sea, ya sea durante el embarazo, cuáles van a ser sus cambios durante el embarazo, cuáles son los planes de vacunación o no, si se colocan o no vacunas, qué tipo de alimentación tienen que tener, los cuidados, qué pasa con el peso, ¿sí? Que generalmente es una de las cosas que los obstetras siempre tenemos ahí en las pacientes, no aumente de peso, no aumente de peso, y ay, pero no aumenté tanto, pero no como nada. Sí, y aumento, pero bueno, se están cuidando bastante bien, es más, por suerte nosotros acá en Devoto no hemos tenido en todo este tiempo, en estos últimos 6 años que yo he estado acá, no hemos tenido casos de eclampsias, ¿no? Que son patologías bastante graves
suerte no, porque creo que se ha hecho una buena evaluación, un buen seguimiento de las pacientes y entonces no hemos tenido problemas con hipertensión y obesidad. Bueno, yo por supuesto siempre he sido ahí adicta al parto normal. Una porque como me gusta tanto la obstetricia, creo que de las pocas cosas que yo tengo paciencia es para llevar un trabajo de parto, ¿sí? Y no me molesta, o sea, me gusta lo que hago, y entonces a veces me dirán, sí, a usted, porque a usted no le duele, pero vos lo sabes por experiencia, Marianita, que un trabajo de parto llevado como corresponde, si están dadas todas las cosas bien, los latidos bien, unas contracciones, una dinámica uterina, un trabajo de parto normal, lo ideal es tener el parto normal. Es fisiológico, no es una enfermedad el parto, el embarazo no es una enfermedad, es algo fisiológico y natural. Estadísticamente, las cesáreas han aumentado terroríficamente y como toda cirugía tiene su riesgo. Si uno lo ve así por el tiempo, lógicamente cualquiera diría, sí, el tiempo que me lleva una cesárea, hora y media, y se me termina esta historia. Cosa que con el parto, el trabajo de parto, lleva su tiempo. Pero bueno, ya te dije, cesárea si están dadas las indicaciones. De lo contrario, si somos buenos parteros y nos gusta lo que hacemos, la paciencia es lo primordial y bueno, y mucho afecto con los pacientes, ¿no? Eso de saber de contener a la mamá, entenderla, entender a la familia y hacerse cargo un poco también, viste, de la presión familiar, porque todos dicen, están en trabajo de parto, entonces ven a la hija que está sufriendo y entonces la mamá viene, la abuela viene y te dice, no ves cómo sufre, le duele muchísimo. Y entonces uno les dice, sí, les duele. Pero a veces no, se dimensionan peor y entonces a veces se siente en muchos lugares sentido eso, la presión, ¿no? ¿Por qué no lo opera? ¿No ves cómo sufre? ¿No ves que le duele? Y entonces empezar a decir, y no le va a pasar nada, y no está sufriendo, que no le pase nada, ¿no? Entonces sientes la presión de la familia, ¿sí? Entonces tenés que estar bien parado en lo que estás haciendo y tomar las decisiones. No, esto es así, ya está. Va a llegar a la cirugía si está dada la indicación. Si no, tendremos que tener la paciencia suficiente para que sea un parto normal y todos seamos felices, como perdices, dije por ahí. La contención, ¿no es cierto?, del esposo o la pareja está bueno, porque a veces necesitan las mamás de tener ese apoyo, y que está bueno que así sea. Pero bueno, decimos el esposo, máximo la mamá, la abuela, pero no toda la familia, adentro del parto y en la sala de quirófano, que cuando tenemos que operar, ¿sí? Está bueno eso que sí, que sea familiar, o sea, que contengan, ¿no? Porque le ayuda a las pacientes, sí es cierto, está bueno. Entonces, se está tratando eso, que sea más participativa, el accionar del esposo, del papá, ¿no es cierto? Y lo vemos también, que después que nacen, antes que papá tomaba al niño o cambiaba un pañal, no, eso no, nunca, jamás. En cambio ahora son excelentes padres, cambian a los niños, les dan de comer, se preocupan y esto es bueno para el niño, ¿no? La contención de sus papás. ¿Cómo es una obstetra como paciente? Oh, fue terrible obstetra, porque yo tuve cesárea y estuve cada momento molestando, diciendo, está cortando acá, está por acá, está por este lado, y ella me dijo, basta. Y era así, yo pensé, ya vas por este lado, vas por acá, y ya, pero bueno, ya fue. ¿Cuántos niños más llegarán al mundo de la mano de la doctora Inés? Bueno, alguien dijo que, y me dijeron en pintura, Inés, sos como los chalchaleros, siempre vuelven, siempre, sí, que se van y siempre vuelven. Y dije, bueno, soy una chalchalera hasta ahora, pero creo que ya mañana con Cristina Testa va a ser la última. Sí, mañana sí. Ya creo que es tiempo para mí
de dejar paso al lugar a los más jóvenes, y no es que no me guste, que no quiera hacerlo, pero yo creo que ya es tiempo, ¿no? Para hacer otras cosas para mí también de mi vida y personales, y está bueno. Pero va a ser interesante. Pero les voy a decir algo que vamos a hacer mañana, va a ser innovación en este pueblo. Supongo que habrán sentido hablar de las células madres. Y las células madres son lo que se extrae a través del cordón umbilical después de nacido el pequeño, ¿no? El niño. Entonces se extrae sangre del cordón, esa sangre va en unas bolsitas especiales, protegidas, y que se envían a un banco de células. ¿Y cuál es la importancia de estas células? Que pueden, al hacérsele el estudio, detectar muchísimas patologías o enfermedades. Y en el caso de ser necesario, que tuviera, ojalá que nadie, pero nadie está libre de nada, suponte, para hacer el trasplante, esas células sacadas del cordón se regeneran mucho mejor. Suponte, tiene afección al páncreas. Bueno, uno puede con esas células madres regenerar que funcione mejor el páncreas, por decirte algo, o el hígado, o el vaso, o muchos problemas de médula ósea. Y entonces de ahí la importancia de poder hacer esta extracción y llevarla a esos bancos. Acá lo que vamos a hacer es en forma privada, en un banco privado, pero están los bancos también públicos. ¿Cuál es la diferencia? Que uno acá sabe que específicamente esas células van a ser para esa personita. En cambio, en los bancos, a veces uno tiene, si necesita, tiene que dar justamente el donante, tiene que coincidir, es más dificultoso. No obstante, está bien. Y no es lo mismo células madres adultas que de pequeñitos. Doctora, y en este caso hay que hacer un operativo, un procedimiento especial, por ejemplo, el hospital. No. Directamente va a ser una extracción que se realiza después durante la cirugía, y no lleva más de 5 o 10 minutos. Solo que hay que tener cuidado que no se contamine la sangre de la mamá con la del cordón. Qué bueno es sentir que vino al mundo con un fin y que lo ha cumplido y ampliamente, ¿no? Sí, realmente, ¿no? Como te dije en principio, ¿qué va a hacer cuando sea grande? Partera. Y bueno, se ha dado esa posibilidad, o sea que la vida me ha dado cosas hermosas, y dentro de ello la profesión, y de haber podido cumplir, ¿no? Dentro de mis posibilidades, lo mejor que he podido. Y realmente diría, ¿qué va a hacer si se muriera y volviera a empezar a vivir? Partera.